Muy bien, jóvenes, buenos días. Vamos a continuar con la clase, pero antes indicarle que la parte teórica debe de estar registrado en su cuaderno. ¿Ya? No se olviden, la parte teórica que ya hemos desarrollado tiene que estar registrado en su cuaderno. Y los ejercicios que vamos a desarrollar, eso sí, en su libro, registrado en su libro. ¿Ya? Cosa que si nos supervisa la Minedu o dirección, podemos demostrar que estamos trabajando, ¿no? Tanto en el libro como en el cuaderno. Bien, acá tenemos una propiedad, observa, que dice aquí, si la recta L1 es paralela a la recta L2, L1 paralela a la recta L2, se cumple, que se cumple, oiga, que X es igual a alfa más teta. Siempre y cuando tenga una recta paralela, L1 y L2. Y aquí tiene la forma de una letra M invertida o inclinada, ¿no? M inclinada. ¿Quién apunta a la izquierda? Es X. Debe ser igual a la suma de la que apuntan hacia la derecha. Ángulos orientados hacia la derecha, alfa y teta. Quiere decir que X es igual a alfa más teta. ¿Ya? Esa propiedad vamos a aplicar aquí, por ejemplo, en la pregunta número 5. Bien, a ver, en la pregunta número 1, todos nos ubicamos en la página 21, libro de geometría, segundo de secundaria. Pregunta número 1 dice lo siguiente: escribe verdadero o falso, ¿no? V si es verdadero, F si es falso. Aquí tengo, mira, los 8 ángulos que se generan cuando tiene dos rectas paralelas y una secante. Recordad lo siguiente: que si los angulitos, profesores, están en diagonal, son ángulos alternos. Por ejemplo, E con C son ángulos alternos internos. ¿Internos por qué? Porque está dentro de las rectas paralelas. ¿Qué más? El ángulo F, alternos interno con B, ¿no? B y F son ángulos alternos internos. ¿Qué más? 130, oiga, seguida, es ángulo alterno. ¿Con quién? En diagonal con el ángulo A. Son ángulos alternos pero externos. ¿Externos por qué? Porque están fuera de las rectas paralelas. Análogamente G. G es ángulo alterno externo ¿con quién? G con quién? G con D, ¿no? En diagonal. G con D, ángulos alternos externos. 180 con A, ángulos alternos externos. E con C, ángulos alternos internos. F con D, ángulos alternos internos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Ahora aquí hablan de los ángulos. Aquí, en la 2. Podemos responder la 2. Los ángulos D y G son alternos externos. Vamos a ubicar. Atienda, no te distraigas. D con G. ¿Son alternos externos? Claro que sí, ¿no? Están diagonal, fuera de las rectas paralelas. D con G son ángulos alternos externos. Por tanto, aquí la 2 es verdadero. Bien, además, entender lo siguiente, que los ángulos alternos tienen iguales medidas. Iguales medidas. E igual que C. F igual que B. 130 igual que el ángulo A. El ángulo G igual medida que el ángulo B. Tienen iguales medidas, ¿ya? Iguales medidas. A ver, ahora, ¿qué son los ángulos correspondientes? Señorita, atienda. Los ángulos correspondientes tienen iguales medidas. En este caso, ¿cuáles son los correspondientes? Mira, 180 le corresponde el ángulo B. A G le corresponde el ángulo C. A 130 le corresponde el ángulo B y a G le corresponde el ángulo C. Así como también a E le corresponde D. A F le corresponde A. De frente, pero dejando un ángulo. Mira. 130 sí, este no y este sí. 130 y B son ángulos correspondientes. G, aquí sí, aquí no y aquí sí. ¿Qué quiere decir? Que G es igual que C.
G con C son ángulos correspondientes. Igualito con E. E, ¿con quién es correspondiente? Aquí sí, aquí no y aquí sí. E con D son ángulos correspondientes. ¿Y F con quién? F con A. Claro, aquí sí, aquí no y aquí sí. F con A son ángulos correspondientes. Oiga, los ángulos correspondientes tienen iguales medidas, así como los ángulos alternos tienen iguales medidas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que 130 igual que D. El ángulo G igual que C. El ángulo E igual que D. El ángulo F le corresponde a, por lo tanto tienen iguales medidas. Respondamos aquí. El ángulo G y C son correspondientes. Profesor, ¿dónde está G? Acá está G. G con C son correspondientes. ¿Qué dicen? Aquí sí, aquí no y aquí sí. Claro que sí. G y C son ángulos correspondientes. Los ángulos G y C son correspondientes. G corresponde a C. Eso es verdad. Muy bien. El ángulo D es igual a 50. Fíjate aquí, oiga. El ángulo D, señorita, el ángulo D es igual a 50. Vamos a ver. Recordemos que son los ángulos conjugados. Los conjugados son los que están frente a frente. Frente a frente, inmediato. El frente inmediato. B con E conjugado. C con F conjugado. B con E conjugado y C con F conjugado. Y los conjugados suman 180 grados. Siempre. Los ángulos conjugados son suplementarios. E con F 180, F con C 180. Estos son los conjugados internos. Conjugados internos. ¿Cuáles serían los conjugados externos? Fácil, profesor. 130 y D, conjugados externos. El ángulo G con A son conjugados externos. Fuera. ¿Por qué externos? Porque están fuera de las rectas paralelas L1 y L2. Repito. Conjugados internos, E con F. Perdón, E con B. Conjugado interno, F con C. Si son conjugados, los dos tienen que sumar 180. B más C, 180. F más C, 180. Conjugados externos, 130 más D. 130 con D son conjugados externos. Debe sumar 180. 130 más D, 180. Aquí también conjugados externos, G con A. Si son conjugados externos, debe sumar 180. El ángulo G más el ángulo A tiene que sumar 180. Pregunta. D, ¿cuánto vale D, profesor? 130. Con D son conjugados externos. Son conjugados externos. 130 con D son conjugados externos. ¿Qué quiere decir? Que debe sumar 180, ¿no? Esto, los dos, debe ser sumar 180. Debe ser igual a 180. La suma de ambos, ¿no? La suma de ambos. Si aquí tengo 130, ¿cuánto debe ser D? Debe sumar 180. O sea que D tiene que ser ¿cuánto? Correcto, 50. Profesor, D es igual a 50. Por tanto, esto es verdad. Y la otra dice que B es igual a 130. A ver, B sería igual a 130. Claro, porque son correspondientes, ¿no? 130, aquí sí, aquí no y aquí sí. Por lo tanto, 130 y B son ángulos correspondientes, ¿no? Correspondientes. B tiene que ser 130, ¿no? B tiene que ser 130. Por lo tanto, esto es verdadero. Todos son verdaderos, ¿no? Todos son verdaderos. Muy bien. Pregunta número 2. Atienda. No te distraigas, Basalo. Atiende, Basalo. Atiende. A ver, profesor. Tenemos dos rectas paralelas. L1 y L2 son paralelas. Y entre las secante. Entonces, aquí tengo alfa. Y acá también debe corresponder alfa, ¿no? Claro, alfa, profesor, diagonal. Aquí es alfa, acá también es alfa. Entonces, completo, esto tiene que ser alfa. ¿Por qué? Porque son ángulos. ¿Qué tipo de ángulos son? Habla.
alternos internos. Ahí está. En diagonal, profesor, alfa, acá también tiene que ser alfa. Ángulos alternos internos. Listo, ya salió. Luego, en todo esto, sabemos que alfa más 340 tiene que sumar, ¿cuánto? Es una vuelta entera, tiene que sumar 360 grados sexagesimales, ¿no? Y de ahí ya salió alfa. Al ojo, ¿cuánto vale alfa? Correcto, excelente. Alfa tiene que ser 20 grados sexagesimales. 340 más alfa, eso debe sumar 360 de frente, alfa. Tú que eres infalible, infalible. ¿Qué cosa es infalible? No, nunca falla, nunca falla. Entonces acá sería 20 grados sexagesimales. Ultra sencillo, ultra sencillo. Y aquí, profesor, aquí podemos aplicar la propiedad. Claro, lo que pasa es que está inclinado, ¿no? Toda esta figura está inclinada así, se ha inclinado, ¿no? Se ha inclinado, está en esta posición. Entonces aquí dice la propiedad. Este angulito azul, ¿no? Debe ser igual a la suma de estos dos, ¿no es cierto? Igual que aquí, pues, ¿no? X, apunta a la izquierda, debe ser igual a lo que apunta a la derecha, alfa más 3. Y apunta a la derecha, aquí, este color azul. Este ángulo debe ser igual a estos dos ángulos, ¿no? La suma de estos dos. Ahí completamos. Aquí, profesor, opuesto por vértice, 30. Habla, ¿cuánto aquí? También tiene que ser 30 grados sexagesimales. Igualito, opuesto por el vértice. ¿Cuánto aquí? ¿Cuánto tiene que ir ahí? Claro, 50. Y también tiene que ser 50 grados sexagesimales. Profesor, faltaría este angulito. Todo este es X. Este es X. Este es media vuelta. 180, ¿no? 180. Este es X. Este debe ser 100 menos. Excelente. Menos X. 180 menos X. Conclusión por propiedad. 180 menos X debe ser igual a 30 más. Excelente. 50. Y aquí está, señorita. 180 menos X por propiedad debe ser igual a 30. 30 más 50. Ahí está. 30 más 50. Y de aquí sale el valor de X. Acá sería 180 menos X a la derecha. Asumo esfuerzo sobrehumano. ¿Cuánto? Correcto. Correcto. Ahí está. 80 grados. Al ojo. 180 menos qué ángulo, menos qué te da 80 grados sexagesimales. 180 menos qué te da 80. Eso sencillísimo. Por lo tanto, profesor, X tiene que ser igual a ¿cuánto? Habla, tiene que hablar, ¿ah? Tiene que hablar. Colabora. ¿Cuánto? 100. Excelente, muy bien, Chávez, correcto. 180 menos 100 te da 80, ¿no? Claro, o sea que tiene que ser, muy bien, Chávez, 100 grados sexagesimales, ¿no? Número 3 tiene que salir 100, excelente, muy bien. Y la 4 es un regalo de Dios. Es un regalito de Dios muy sencillo, profesor, es una falta de respeto para nosotros. Claro, 4x, el otro 8x menos 30, y este 90. La suma tiene que ser igual a 90 grados sexagesimales. Sencillísimo. Muy sencillo. ¿No es cierto? Dicta Cárdenas. Díctame Cárdenas. No te distraigas. Dicta. 4x más. Habla. Correcto. 8x menos 30. Y eso es igual a. Profesor, este es un ángulo recto. Quiere decir 90 grados sexagesimales. 8 ríos sabe desarrollar esa ecuación de primer grado. A ver, 4x más 8x, ¿cuánto? Correcto. Igual, menos 30 debe pasar a sumar, que sería, excelente, 120. 90 más 30, 120. 12 pasa a dividir, haciendo un esfuerzo sobrehumano. Respuesta, excelente. Sería, muy bien, señorita, muy bien, muy bien. 10 grados sexagesimales.
Pregunta número 5, más o menos. ¿Atiendes? También voy a aplicar la propiedad que hemos indicado aquí. X es igual a alfa más z. Igualito, profesor. Acá está X ya. ¿Qué faltaría? Profesor, faltaría este angulito. ¿Qué más? X es igual a estos dos ángulos. Faltaría este angulito. Ahí está. ¿No es cierto? Claro. Pero acá que dice 3 alfa opuesto al vértice, acá también tiene que ser excelente. ¿No? Muy bien, Priscila. Díctame. Si acá tengo 3 veces omega, acá también tiene que ser 3 veces omega. Claro. Facilito. Entonces planteo la ecuación. X es igual a 3 alfa más 3 veces omega. Aquí está. X es igual a 3 alfa, señorita, silencio. 3 alfa más 3 veces omega. Muy bien. Oiga, profesor, factorizo el 3. Saco el 3, ¿sí o no? Saco el 3, quedaría así. Mira. X es igual, factorizo el 3 y ¿qué queda? Alfa más, saco el 3, quedaría omega, ¿sí o no? Quedaría omega, ahí está. ¿No? Omega. Y 3 está multiplicando 3, ¿cómo debe pasar? Si está multiplicando, debe pasar a dividir, pues, ¿no? Claro. Entonces, aquí quedaría, profesor, X sobre 3 y a la derecha quedaría 3 pasa a dividir, quedaría alfa más omega, ¿no? Entonces quedaría alfa más omega. Ahí está. ¿No? Claro. Factorizo 3, quedaría alfa más omega. 3 pasa a dividir, quedaría X sobre 3 y aquí alfa más omega. Aquí está. Ahí está. Luego, a ver, reemplazamos por aquí. A ver, ¿dónde más? Ah, ya, aquí, profesor, mire. Aquí tengo un segmento, parte de una recta. Tengo alfa. Aquí el vértice, X opuesto por el vértice, puedo completar este angulito, ¿no? Esto a mi X opuesto por el vértice, aquí también tiene que ser X. Ahí está. Conclusión. Y aquí tengo media vuelta. Fíjate, aquí tenemos media vuelta. Media vuelta, profesor. Media vuelta, ¿cuánto debe sumar? Excelente. 180 grados sexagesimal, ¿no? 180 grados sexagesimal. Ahí está. Alfa más X más omega, 180 grados sexagesimal. Planteamos la ecuación. Observa, no te distraigas. Y ahí así, mira. Alfa más omega más X, y eso es igual a 180 grados sexagesimales, ¿no? Y esto de aquí, profesor, yo ya sé cuánto vale alfa más omega. Sé cuánto vale alfa más omega, ¿no? ¿Cuánto vale alfa más omega? Ya lo voy a desarrollar, pues está. Alfa más omega, X tercios. Entonces aquí, profesor, esto aquí sale X tercios. Más, acá tengo X. Más X igual a 180 grados sexagesimales, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora para eliminar el denominador X? A ver, hay muchas maneras como desarrollarlo. Aquí puede desarrollar aplicando el método de carita feliz, ¿no? X por 1, X, 3 por X, 3X. Y abajo, 3 por 1, 3. ¿No? Una manera de cómo desarrollar el método de carita feliz, ¿no? Claro, profesor, porque aquí está sobre 1. ¿No? Entonces usted aplica el método de carita feliz y sale el valor de X. Observa. Voy a aplicar ese método. ¿Cómo era? Profesor, se genera una fracción. Aquí está. Ahí está. Mira. Observa. X por 1. Correcto. Más 3 por X. Ahí está. 3X. Y abajo. 3 por 1. 3 por 1. 3.
y este es igual a 180. Abajo, x más 3x sería 4x. Y a la derecha, 3 multiplica 180. Ahí está, 3 multiplica 180, ¿no? 3 multiplica 180. Usted puede multiplicar 3 por 180, 540. 4 pasa a dividir y te sale el valor de x. O si no, simplifica, ¿no? Sacas cuarta y cuarta. Cuarta de 180, conocido. ¿Cuánto? 45 grados sexagesimales. Por lo tanto, de aquí sale el valor de x, ¿no? Quedaría solamente 3 por 45. Y eso sería 135 grados sexagesimales, ¿no? Esa sería la respuesta, claro, 135 grados sexagesimales, ¿no? Muy bien, vamos registrando, ¿eh? Vamos registrando.